Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad para que puedas hacerla bien estés donde estés. Con Web tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Ahorra hasta 50% en tus compras todos los días y aprovecha un montón de descuentos. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias, recargar la SUBE y mucho más. Descarga Web en tu celu. Hacela simple, hacela web. Ingresá a www.web.com.ar para conocer los términos y condiciones de uso de la billetera digital Web. Comisión de apertura de cuenta Web, mantenimiento de la cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Descarga la tarjeta Soy Tigre en tu celular. Ya son más de 500 los comercios adheridos en todas las localidades. Disfruta descuentos en indumentaria, gastronomía, supermercados, entretenimiento, farmacias y mucho más. Entra en www.soytigre.gov.ar y empezá a vivir la experiencia. Tigre, municipio. Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar. Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3:06 en este jueves casi primaveral, diría. Esto es Bien Argento, yo soy Leandro Renú. ¿Por qué digo primaveral? Porque estamos con, 11 grados. Es la temperatura, la térmica en realidad es de 16 grados. Está lindo, hay sol. Esto es como una especie de preludio para un frío polar, por lo que dice el pronóstico meteorológico. Vamos a tener un fin de semana que va a ser de temperaturas bajo cero. Se pronostica para el sábado 2 grados, para el domingo 1 grado y no descartan que para adelante haya temperaturas más frías, así que por lo menos hay que aprovechar este jueves donde se puede salir a la calle con una campera abierta si vas por el sol, ni siquiera cerrada si vas por la sombra porque está fresquito, pero no mucho más. Los voy a estar acompañando hasta las 16 horas. Nuestra compañera Analía Argento está con algún resfrío habitual en este periodo invernal. Los voy a estar acompañando hasta las 4 con la información del día. Obviamente una jornada que está cruzada por, entre otras cuestiones, el debate en la Cámara de Diputados de la Ley Bases. Acaba de... la Ley Base que además ya tiene la media sanción del Senado, es decir, cuando salió del Senado, que salió con modificaciones, vuelve a diputado, pero la ley se descarta que va a estar aprobada. Obviamente el tema central en esta discusión no pasa tanto por la Ley Base, sino por el paquete fiscal, que es otro tema que se está debatiendo hoy en diputados, donde hay un punto de tensión que es el tema del impuesto a las ganancias. Que recordemos, durante el gobierno de Alberto Fernández y el Ministerio de Economía de Sergio Massa, se votó una ley en el Parlamento para eliminar la cuarta categoría, es decir, que los trabajadores que estaban más afectados directamente no pagaran impuesto a las ganancias. Eso duró poquito, porque apenas asumió Milei, que además había votado positivamente la ley en el Congreso para sacar la cuarta categoría, ahora quiere volver a implementarla bajo la figura del presidente de la Nación, porque obviamente dice hay cuestiones recaudatorias en el medio y además como ganancias es un impuesto coparticipable, las provincias ante la inexistencia de recursos enviados por el gobierno nacional al interior dicen, bueno, dame algo, volvamos. Lo que pasa que ahí ya empieza una discusión un poco más espesa porque, a ver, todos vamos a estar de acuerdo seguramente en que
el impuesto a las ganancias es el impuesto más progresivo del panorama impositivo. ¿Qué quiero decir con esto? Al fin y al cabo, el objetivo que tiene es un objetivo justo. El impuesto a las ganancias remarca con un tributo a todo aquel que tiene algo para tributar, es decir, le cobra impuestos al que puede pagar. Después está la discusión si en la Argentina hay sueldos altos, bajos y qué tipo de sueldos pagan, que esa es una discusión de las escalas, no del concepto del impuesto. Ahora bien, esa es la técnica, la parte técnica. La parte política es que vos a una cantidad de trabajadores estimada en 800.000 les diste el año pasado, es decir, hace 6 meses, la posibilidad de no pagar el impuesto a las ganancias. Les pusiste hoy un tope máximo de 3,5 millones de ingresos para empezar a pagar recién de pesos, lo cual es un beneficio para 800.000 trabajadores, se los diste en su momento y ahora se los querés sacar. Recordemos que ese beneficio que el poder político le había dado con el voto del presidente Javier Milei había significado en el bolsillo de los asalariados que pagan este impuesto a las ganancias una suba del ingreso de entre 20 y 30%, lo cual es un montón. Ahora bien, se discute volver atrás con ese impuesto cuando además tenés una recesión instalada que es muy fuerte. Es decir, además de la pérdida del poder adquisitivo que hay con la crisis y lo caro que está todas las cosas, los trabajadores que antes no pagaban ganancias ahora volverían a pagar. Es decir, los que habían tenido un alza de sueldo van a tener en el peor momento de la recesión en Argentina una baja del ingreso, lo cual es catastrófico. Alguno me dirá, bueno, o sea, ¿y qué pasa con los que no pagan ganancias? Bueno, está bien, son cosas distintas. Lo que está acá en juego es que alguien va a tener que explicarles a los trabajadores que van a dejar de tener ese beneficio por qué se toma la decisión. De hecho, hace un ratito, el gremio de los aceiteros que conduce Daniel Jofrá lanzó una huelga nacional aceitera. Los aceiteros obviamente están por sobre la canasta, o sea, son uno de los sectores que pagan ganancias, no son los únicos. Los petroleros de la Patagonia en general pagan impuestos a las ganancias, no lo pagaban hasta ahora, van a volver a pagarlos. ¿Cómo les van a explicar a esos trabajadores que van a tener una pérdida tan grande del poder adquisitivo en el peor momento de la crisis? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Veremos qué es lo que pasa en diputados con el tema de los debates. Según estábamos viendo recién con nuestra producción, esto que está pasando en diputados arrancó con reuniones previas a las 10 de la mañana. Ahora se están tratando cuestiones de privilegio. Está hablando el diputado Héctor Estefani del bloque del PRO de Tierra del Fuego ahora. Y se estima que la sesión va a durar entre 12 y 14 horas. Es decir, muy probablemente la aprobación definitiva ocurra ya no en este día, sino en las primeras horas del día de mañana, si es que efectivamente los tiempos se cumplen. ¿Por qué? Porque seguramente la Libertad Avanza y el bloque del PRO, que son los más interesados en que la ley salga, quizás corran a alguno de los oradores para ganar tiempo. Veremos qué es lo que ocurre, pero esto está pasando. En un ratito vamos a escuchar algunas de las alocuciones que hay. ¿Podemos poner un cachito al diputado del PRO? ¿Tenemos la chance de ponerlo? ¿No? Bueno, en un ratito vamos a ver cómo hacemos escuchar algo de lo que está pasando en vivo en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, vamos a hacer nuestro repaso habitual de los audios más relevantes de la semana. Y vamos a empezar con el del presidente Javier Milei, que estuvo de gira por Europa y consideró en una de las paradas en uno de los países de Europa que le tenían que dar el premio Nobel. Escucha. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Bueno, mirá vos, él se autoproclamó como pasible de ser sujeto del premio Nobel, que es raro, la explicación que da es rara, pero es la primera vez que pasa que alguien dice me tendría que dar el premio Nobel. Bueno, así es el presidente. Vamos a una cuestión más seria que sí involucra a Milei, pero que tiene que ver con un contraste político regional, que es esta idea que Milei tenía de que en Brasil eran todos comunistas y que Lula además debería estar preso, el presidente de Brasil. En el marco de una conferencia de prensa, el líder del país vecino habló, se ve que alguien le preguntó por el tema de Milei y Lula dijo esto, escucha. Eu não conversei com o presidente da Argentina porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem.
Eu só quero que ele, sabe, peça desculpas. E eu quero, a Argentina é um país que eu gosto muito, a Argentina é um país muito importante para o Brasil é muito importante para a Argentina, sabe? E não é um presidente da República que vai criar uma cisânia entre o Brasil e a Argentina. O povo argentino e o povo brasileiro é maior do que os presidentes. Eles querem viver bem, querem viver em paz. Então, se o presidente da República da Argentina governar a Argentina, já está de bom tamanho, não tenta governar o mundo. Muy bien, Lula dice, tiene que pedir disculpas porque me dijo algunas cositas. Esto pasó en realidad hace varios meses. Inclusive en la campaña ya Milei había encarado para ese lado con el presidente de Brasil. Claro, acá el asunto es que Argentina daba por normalizado ese proceso después de que Brasil finalmente había enviado un barco de gas para que Argentina pudiera cubrir el deficiente, como diciendo, bueno, ya está saldada esa situación. Es evidente que no, al menos por el lado de Brasil. Por Argentina parece que no, porque el vocero del presidente, Manuel Adorni, habló también del caso Lula y dijo esto. G7 con Lula no han hablado de manera bilateral, se han encontrado en un encuentro casual, se han saludado cordialmente como deben hacer dos presidentes de dos naciones y no hay mucho más para decir, digamos, todo lo que el presidente Lula pretenda, bueno, está bien, está dentro de sus deseos y se lo respetamos, pero nosotros no hemos cometido ninguno, o el presidente en tal caso no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora. Bueno, ahí Adorni cree que los exabruptos de Milei para con Lula no son suficientes como para que la relación se encauce de otra manera con Brasil, que por de pronto es el segundo socio o primero, ahí alternando con China, comercial de Argentina, así que deberían tener un poquito más de cuidado. La tercera tiene que ver con el hecho que ocurrió ayer también, declaró Sabac Montiel, la persona que ejecutó el intento de asesinato de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, empezó el juicio, dijo esto. Dijo que decidimos con Brenda y utilizó la palabra atentado, realizar el atentado. Sí. Esto es así. Sí. ¿El atentado en qué consistía? Matar a Cristina. Matar a Cristina. Ustedes querían matar a Cristina. Yo la quería matar y ella quería que muera, pero ella en ningún momento dijo preferiría hacerlo. Si bien en los chats dice prefiero ser yo la que lo haga, que esto es muy importante, yo nunca le planteé o le dije o le ordené a que lo haga. Nunca le di el arma diciendo hacelo vos, yo no puedo hacerlo. Ella quería ser más una espectadora del momento que una partícipe. Qué raro esto, ¿eh? La verdad que es terrible. Hiela la sangre la declaración de estos chicos. La verdad que es impactante. Vamos a volver a la esfera política porque el presidente de la Nación, Javier Milei, dice que una vez que la ley bases esté aprobada va a entrar en un proceso de firma del famoso Pacto de Mayo, que ya le van a tener que cambiar el mes y va a ser en julio, seguramente en Tucumán. El que habló de este acuerdo es Axel Kicillof, por supuesto, uno de los que está en contra. Cada vez queda menos claro qué es, para qué sirve, qué objetivo tiene, si es una foto para el marketing del gobierno y para fingir un apoyo que no tiene. La verdad que no cuenten conmigo, por supuesto. Pero esto no es ni pacto ni de mayo. Muy bien, ahí estaba Kicillof en un rechazo natural a ese acuerdo que no tiene especificado ningún punto preciso de convenio, es un acto político claramente, lo cual está bien. Bueno, a ver, estamos contándote que en diputados se está debatiendo la ley bases. Ayer llamó mucho la atención un testimonio, sobre todo por la manera en la que se da, de Rodrigo de Loredo, que es dirigente del radicalismo cordobés, radicalismo filopro, que le preguntaron sobre las agresiones que el gobierno tiene con la oposición y en qué condiciones van a votar o no la ley. Puede sorprender, pero De Loredo hace tiempo viene queriendo votarle leyes al gobierno, pero escucha lo que dice, mirá. No hay ningún acuerdo con Milei. Es lo que nosotros sanamente creemos que le corresponde al gobierno y le hace bien a la Argentina. Querer o reventar, sino que alguien me lo explique. ¿Vos, De Loredo, querés integrar el gobierno de Javier Milei? No. ¿Los radicales están pidiendo algo? No. Entonces, primero que es muy noble, segundo que nuestra postura política, yo ya, bueno, fingimos un poco de demencia, ¿viste? Porque está ¿Fingen demencia para acompañar a Milei? No, porque esta dinámica de agravio
tenemos que hacer un esfuerzo para no anteponerla, no anteponer una cuestión de ego, de una cuestión personal, que me parece que está mal, pero no anteponerla a un deber ser responsable mucho más relevante e importante. Bueno, ahí Maxi Montenegro le dice claramente con algo de sorna, quieren hacerse los giles para apoyar al gobierno. De Loredo le dice, no es tan así, pero capaz que puede ser una cosa así. Ahí está el radicalismo en una historia de divisiones que tiene a algunos como Facundo Manes y Martín Lustó por un lado, más afines a la línea del radicalismo, y el resto que está claramente queriendo pegarse un poco más al gobierno. Hablando de pegarse al gobierno, el PRO claramente tiene decidido que va a acompañar la línea que plantea Milei a como dé lugar. Habló Silvia Lospenato, que es una dirigente importante de ese espacio, y dijo lo siguiente. Suceda lo que suceda el jueves, hay ley bases y hay ley fiscal. Después sabremos qué dice esa ley, pero hay ley bases y hay ley fiscal. O sea, el club del helicóptero está a punto de fracasar. Van a tener que parar las astas por un ratito. Bueno, el Lospenato ahí especula con que claramente hay un sector de la oposición que quiere que el gobierno de Milei termine. Es la posición que tiene hoy el PRO. Vamos a ir en vivo a escuchar qué está pasando en la Cámara de Diputados. Habla el diputado Santiago Santurio de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Norte que el presidente planteó el 10 de diciembre y por el cual se propuso esta ley. Pero entendemos que es necesario tener los instrumentos, los medios, los acuerdos para dar seguridad jurídica, para que el rumbo sea sostenido en el tiempo. Y sobre todo también hay dos cosas importantes, el rumbo y la velocidad. Entendemos que durante 6 meses, sin ninguna ley, los índices macroeconómicos han mostrado que el camino que se tomó es el correcto, con aumento de reservas, con una fuerte baja en la inflación, con una disminución en el riesgo país. Empieza a haber una confianza en la Argentina como hacía mucho tiempo no había. Falta mucho todavía, pero el camino es el correcto y esperamos que esta ley no solo confirme el rumbo, sino que nos permita ir más rápido. ¿Y cuáles son los grandes acuerdos que están detrás de este proyecto de ley, que lo fundamentan? El primer gran acuerdo es el Estado no puede gastar más de lo que recauda. El superávit fiscal y financiero es la piedra angular que nosotros sostenemos para la salida de la Argentina, para el crecimiento. Veníamos de un modelo deficitario que lo que hacía era financiarse a través de deuda, de emisión monetaria o de impuestos. La inflación es fruto de la emisión monetaria y esa emisión monetaria es causa del déficit. ¿Y qué ocurría con esa emisión monetaria? Se escondía esa plata debajo de la alfombra del Banco Central, pagando grandes intereses por arriba de la inflación a los bancos. Eso lo que hacía era que no hubiera crédito privado. Al no haber crédito privado no había inversión, al no haber inversión no habría producción, al no haber producción no se generaba trabajo. Al no generarse trabajo genuino, este problema se iba agravando ¿con qué? Con más pobreza, con más desigualdad y lo que nos vino arrastrando a esta situación. Las soluciones que se fueron dando fue aumento del empleo público. Durante 12 años se aumentó un 35% el empleo público sin que el Estado mejorara ninguno de los servicios que prestaba. ¿A costa de qué? De que se redujera el sector privado, tanto en cantidad de empresas como en empleados. Eso que pone en riesgo el sistema previsional. Con lo cual, ¿cuál es la propuesta? ¿Por qué nosotros entendemos que es bueno lo que va a pasar hoy? Es un día histórico para la Argentina y no hay que tener miedo de decirlo. Porque este superávit lo que va a hacer es una responsabilidad tanto del gobierno nacional y esperamos que los gobernadores así lo acompañen y entiendan que el superávit tiene que ser la piedra angular de todos los gobiernos. No podemos gastar más plata de la que se recauda. Bajar la inflación, que los bancos se dediquen a prestar plata a los privados, no al Estado. Por eso es que nosotros proponemos, dentro de esta ley, hay declaraciones de emergencia que lo que tiene que ver esto es para agilizar las medidas que tiene que tomar el gobierno. Que no son amplias, tienen una base, tienen principios y tienen un objeto. El objeto es volver más eficiente al Estado, mejorar su funcionamiento, reducir la sobredimensión de la estructura del Estado, que lo único que hace es generar más presión.
Más presión fiscal. La presión fiscal nos vuelve al momento cero del problema que es el déficit. Las privatizaciones, cuando nosotros proponemos privatizar, entendemos que lo hacemos del 2008 al 2023. El déficit de las empresas del Estado se multiplicó por 5 en términos reales. Cada vez le cuesta más al pueblo argentino sostener las empresas públicas. El año pasado se gastó más del 1% del PBI para cubrir el déficit de las empresas públicas. Una Argentina que sufre graves problemas de pobreza. Muy bien, ahí está hablando Santiago Santurio, diputado de La Libertad Avanza. En un ratito vamos a volver a ver qué es lo que está pasando al recinto, pero igual estas son las cuestiones de privilegio. Todavía estamos con el pescado sin vender y son casi las 3:30 de la tarde, así que atención porque parece que va a ser larga esta sesión. Vamos a ir con Bien Argento hasta las 4 de la tarde. Ahora escuchamos un poquito de música. Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Muy bien, seguimos aquí en Bien Argento. Está hablando el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert. En un ratito vamos a estar volviendo a ver qué es lo que está pasando en la Cámara de Diputados con el tema Ley Bases, que parece que va para largo, así que atención con esto. Vamos a meternos en el tema económico. Federico Pastrana es economista, director de CP Consultora. Federico, Leandro Renú, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Leandro, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, gracias por atendernos. A ver, lo primero, está muy caliente el tema discusión entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Hay una historia que ahí tiene que ver con política, que es la interna también entre Sturzenegger y Caputo, pero el final de la cuestión es que el gobierno no tiene dólares. ¿Tenés algún análisis particular de esta pelea que hay? El gobierno ha salido a pegarle a algunos directivos del fondo. ¿Qué análisis haces de eso? Sí, la verdad que lo que estamos viendo desde la consultora es que esa relación se está complicando, que es una relación que viene complicada de antes, pero que básicamente lo que está pasando es que el plan económico del gobierno, nosotros lo llamamos que se está fatigando, sí, que muestra síntomas de fatiga, es decir, que empieza a tener complicaciones crecientes. Y una de las complicaciones crecientes es que efectivamente durante junio ya no junta dólares, y que eso lo que genera, como vimos en la experiencia reciente, es que empieza a crujir el mercado de cambios, es decir, el dólar, ¿no? Y una de las expresiones es lo que vimos, es que sube la brecha y sube el riesgo país, y eso se da en un contexto en donde aparece el programa del fondo, aparece el fondo diciendo, bueno, che, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Sí? ¿Cómo vas a ir? Tu programa es un programa de corto plazo, nosotros lo llamamos un programa de transición, y la verdad que vos estás usando los dólares para intervenir en la brecha mediante un esquema de transición, tu tipo de cambio se está apreciando y empieza a tener problemas. Ahora, son los problemas típicos de un esquema de transición que no pone reglas hacia adelante, ¿no? Espera que ahí dijiste varias cosas juntas y quiero ir por partes. El gobierno dice, bueno, se está tratando la ley bases, dice, en realidad el problema que hay de la volatilidad tiene que ver con que la ley base no sale. Vos decís, esto no tiene nada que ver, o sea, es otra cosa, el problema es que no hay dólares. Sí, tal cual. O sea, lo que pase hoy es irrelevante para adelante, digamos, puede festejarlo hoy el gobierno políticamente como la aprobación, pero no tiene que ver con el contexto. Mira, Leandro, las leyes se regulan. Sí. Las leyes arman esquemas hacia adelante, articulan actores, definen esquemas de largo plazo. La crisis macroeconómica es una crisis de corto plazo, no es una crisis que se resuelva con reformas económicas. Claro. Y eso lo decimos y lo sostenemos hace tiempo, y eso se aplica tanto a reformas como la ley de bases o cualquier reforma más general que se puede dar desde el sector productivo. Recordá, Leandro, por ejemplo, que en su momento se decía que una crisis cambiaria se podía solucionar exportando más. Sí. Bueno, nosotros decíamos, che, ojo, porque sí, las exportaciones crecen, pero crecen de a poco, tardan en crecer y vos tenés una crisis que te está explotando hoy. Claro. Entonces acá es medio lo mismo. Mirá, vos querés hacer la ley base, vos hacer lo que quieras, maestro. Lo que pasa es que te está explotando el mercado cambiario hoy y tenés que actuar en el hoy
Y la discusión básicamente tiene que ver con el esquema cambiario que tengas. Claro. Después, obviamente, que los modos de regulación, si tenés más exportaciones, si podés regular esto o lo otro, o si las inversiones que llegan mediante el RI y el año que viene. Sí, por supuesto, ¿eso qué hace? Hace comprar tiempo. Eso te puede generar comprar algo de tiempo, pero básicamente uno cree que la macro y las crisis son de corto plazo y hay que atacar con herramientas macroeconómicas, no con herramientas ni de regulación ni herramientas micro o mesoeconómicas. Claro. Ahora, vos decías recién, el modelo está con signos de fatiga. Ahora, ¿cuál era el plan? ¿Cuál es el plan que está fatigado? Mira, nosotros justamente lo que decimos es, el gobierno arrancó con una agenda que era una agenda de shock en donde planteaba la dolarización y planteaba algún esquema de convertibilidad, similconvertibilidad, competencia de moneda. Esos planes, en general, efectivamente están introducidos, o sea, están anticipados por un periodo de transición, ¿sí? Que es lo que todos dicen el doloroso, ¿no? El esquema doloroso de transición, donde se acomodan los precios relativos, se genera mucha inflación. Bueno, lo que hizo el gobierno es básicamente armar ese esquema de transición, pero después lo que hizo fue extenderlo en el tiempo. Extender esa transición en el marco de entender que podía bajar la inflación y solucionar los problemas de la macroeconomía con el mismo esquema, que básicamente es el ajuste fiscal y una apreciación fuerte del tipo de cambio o semificación del tipo de cambio, a lo cual fue agregando cosas como por ejemplo el ancla salarial. Entonces, ese es el esquema que entra en crisis, que colisiona con lo que suelen colisionar los planes sumamente recesivos o los planes ortodoxos de ancla fiscal, que es que piden unos niveles de sacrificio muy muy grandes a la sociedad y a la política, ¿sí? Ahora lo vimos en los niveles de pobreza, en los niveles de la distribución del ingreso, que anticipan niveles de pobreza por arriba del 50%, son niveles muy muy grandes, ¿sí? Los niveles de desempleo que crecen rápidamente, niveles de indigencia que crecen muy rápido, o sea, elevados niveles de sacrificio, en conjunto con una inflación que si bien baja mucho desde el pico, sigue siendo muy alta. Claro. Y por lo tanto el programa lo que dice es, bueno, vamos a ir recesionando, dale, generemos más recesión para seguir bajando la inflación. Claro. Y vos decís, no, pará, ya tengo 50% de pobreza, claro, ¿vos querés que yo recesione más? No, pará. Y cuando pasa eso, crujen los programas. Claro. Eso, la verdad que está bastante documentado. Sí, lo que pasa, ahí la discusión que se empieza a dar también es, bueno, Caputo repite hace fácil 2 meses que no va a devaluar, lo dijo el presidente, y acá lo que hay que entender es que si lo vienen diciendo varias veces, porque en algún lado eso está generando ruido, claramente, no es que, o sea, alguien se los está pidiendo. Ahora, pensando en los términos del gobierno, ¿eso le resolvería algún problema devaluar ahora? Porque el fondo, al fin y al cabo, lo que está diciendo es, como le dijo a Massa, digamos, si vos querés guita, tenés que devaluar. O sea, a Massa decía que le habían pedido 100 y que él devaluó 20, lo cual no me consta, pero si le pidieron 20, si devaluó 20, pues le pidieron 20. Ahora, acá no te sirve de una devaluación del 20, porque el fondo lo que te está diciendo es hacer una unificación cambiaria. O sea, ¿a qué precio vas a unificar? Para unificar el valor del tipo de cambio financiero tenés que devaluar 80-90%. Mira, Leandro, la discusión... Yo ya sé que la devaluación no resuelve los temas, digo, aclaro eso por la duda. Ya sé que la devaluación no resuelve el tema de la gente común, pero digo, ¿cómo se para el gobierno en este escenario? Te lo voy a plantear al revés. A ver. La devaluación no genera una solución para el problema de la gente común. Una apreciación no soluciona el problema de la gente común. Ah, bien. ¿Qué soluciona el problema de la gente común? ¿Qué soluciona? Ese es el quilombo. Ah, pero entonces, esperá, no es el tema de la devaluación entonces, ¿no? Sí. Ah, no es el tema de la apreciación entonces. Sí. ¿Cuál es el tema? Ah, todo lo que está alrededor. ¿Y qué es lo que está alrededor? Ah, un programa antiinflacionario. ¿Qué es un programa antiinflacionario? Y en general son la coordinación de políticas macroeconómicas que hacen que sea menos doloroso, que sea tolerable y que sea exitoso. Sí. Todo eso implica un plan de estabilización. Ah. Y los planes de estabilización son complicados, pero hay ciertas bases que están documentadas, que tienen experiencia y que dicen, che, esto no lo hagas. Sí. Uno de esos es, no subas la pobreza al doble y la indigencia al doble con un plan de ajuste fiscal que no te permite salir. ¿Vos qué tenés que hacer? Tenés que bajar rápido la inflación para salir rápido. Y eso es lo que no hizo el gobierno. El gobierno dice que la inflación bajó muy rápido, pero no la bajó tanto como para poder ser expansivo. Y ahí está, si querés, el kit de la cuestión. Lo que pasa es que no es que no la bajó tanto, no es sustentable la desinflación.
Eso, déjame terminar la idea. Dale. No, vos estás viviendo un periodo de inestabilidad en donde hay muchas cosas que se parecen a los 90, pero sin la parte de la estabilidad. Entonces, como no tenés la parte de la estabilidad, no tenés la parte del crecimiento de los ingresos y el crecimiento de la economía, Es verdad. ni hablar de entrada de capitales que permitió sostener la apreciación cambiaria de mucho tiempo. No quiero complicarla tanto, pero básicamente estás como en un periodo en donde estás totalmente atrapado y la inflación es muy reversible, es decir, puede volver, y además hay una trampa de que vos no podés recuperar. Es decir, si vos tratás de recuperar la economía, lo más probable es que vuelva a aparecer la inflación y eso va a ser recesivo nuevamente y te entrampas los problemas externos, etcétera. Con lo cual, devaluación o no devaluación, Leandro, en un punto no es del todo la discusión. La discusión termina siendo cómo vos haces para ordenar el despelote macroeconómico en conjunto, con todas las herramientas y dónde vas a hacer énfasis. Claro. ¿Sí? Ahora, pero además... En conjunto de política, ¿a quién le vas a pedir las del sacrificio, etcétera? Sí. Yo te decía el tema de que no hay dólares, porque en realidad vos ahora tenés que empezar a pagar cosas. O sea, importaciones pendientes, según el cronograma de diciembre, tenés que empezar a pagar en las próximas semanas. O sea, y vos el ejercicio lo tenés sobre una ficción de no le estoy pagando a nadie. Entonces digo, por eso te decía lo de la devaluación, yo te mencionaba lo de la devaluación como condición que el fondo le pide para darle plata. Mira, la verdad que nosotros somos bastante pesimistas respecto a que el programa consiga los dólares por parte del Fondo Monetario de la forma que lo necesita para poder estabilizar la economía. ¿Sí? Es muy difícil que el gobierno consiga los dólares necesarios para estabilizar la economía, si es que logra estabilizarlos de la forma, o sea, con endeudamiento externo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la verdad que de vuelta, o sea, la discusión de devaluación o no devaluación termina siendo el resultado de un programa que está mostrando fatiga. Es decir, mira, tienen que devaluar porque, bueno, llegaron al mes 6 y en el mes 6 ya el programa no da lo que daba antes. Por lo tanto, empieza, a moverse todo y cuando se mueve todo, no se mueve una parte, se mueve todo. Es decir, no es que devalúa ni estabiliza, sino que probablemente estemos en un esquema en donde aumenta la devaluación, la inflación no baja más, la recesión, o no salís de la recesión, entonces vamos a dejar de discutir cuál es la forma de la recuperación económica, sino que vamos a hablar de una estanflación cada vez más fuerte, con niveles de inflación que no bajan, y los ingresos quedan ahí. Con lo cual es un programa que ya dio lo que tenía y eso probablemente muestre cambios cada vez más grandes. Sí, a ver, lo de la recesión ya es un dato, porque lo que se generó al fin y al cabo es una crisis casi en todos los frentes, porque, o sea, se generaron una recesión para bajar la inflación artificialmente, a la vez se quedaron sin dólares, en parte también por la recesión, y la verdad que no tiene, o sea, no hay, vos podés decir, el presidente destaca la desinflación, pero en este escenario de inestabilidad, ¿cuánto puede durar esto? Con esta inflación. O sea, porque el atraso cambiario, vos me decís, si no devalúa, las empresas privadas le van a decir igual el tipo de cambio está atrasado, a mí los costos me suben, ergo los precios los voy a subir igual. O sea, devalúes o no devalúes. Cuando hay inestabilidad cambiaria se mueve todo, es lo que vos decís. Sí, básicamente ese es el argumento. Es un banco central que no junta reservas durante varias semanas en la situación de fragilidad macroeconómica que tiene un país como Argentina. Es un despelote. ¿Qué significa esto? Que Argentina no tiene 25.000 millones de dólares en las reservas y deja de acumular reservas un rato. No tiene la inflación en 0,5% mensual y puede tener una devaluación. No, es un país que viene con problemas macroeconómicos muy serios y de vuelta, que el gobierno le pide a la sociedad que aguante un ajuste muy, muy grande y a la política también. Entonces eso complica siempre los planes, es decir, que los sacrificios nuevos que le pedís de vuelta sean estables. La verdad que en general se complica, por supuesto. Claro. Entonces la señal, volviendo al inicio, la discusión del Fondo Monetario, se mete en este despelote. No es una discusión desde afuera, sino que es una discusión que lo que está mostrando es, esto se está complicando. Claro, ahora, capaz que es una pavada lo que te pregunto, pero ya teniendo este nivel de endeudamiento con el fondo, si vos le pedís 10.000 millones más, y el año que viene le tenés que pagar, o sea, creo que de acá al año que viene hay 20.000 millones de dólares por pagar. ¿Cómo haces? No, a ver, los vencimientos de capital para el próximo año y medio desaparecen. De hecho, la discusión con el fondo muta.
¿sí? Sí. Muta, porque los vencimientos son más de intereses que de capital. Entonces eso te cambia la relación con el fondo. Ahora, lo que sí sabemos es que la relación con el fondo y la relación con los capitales internacionales están muy juntas, ¿sí? Que se vinculan mucho, con lo cual vos tampoco es que, o sea, que necesariamente cuando vos tenés una cierta relación con el fondo y arreglás un programa macroeconómico con el fondo, eso te repercute en términos de, sobre todo en esquemas que necesitan mucho financiamiento externo como el actual, y que es lo que nosotros entendemos que es la única válvula de escape que tiene el programa económico en los próximos meses. Ahora, explícame una cosa que es mezcla política y economía. Bueno, casi todo mezcla política y economía, pero... Sí, lamentablemente... o afortunadamente, quizás sea mejor hablar de política que de economía. Vos sos los economistas nos aburrimos. Claro. Ahora, explícame una cosa. Milei lo que dice es, che, yo estoy haciendo un ajuste ultra ortodoxo. El doble de lo que me pide el fondo. ¿Qué corno quieren, digamos? ¿Qué es lo que me están exigiendo? O sea, ¿qué es lo que interpreta Milei que hace bien y el fondo le dice no lo estás haciendo bien? O sea, ¿por qué al fondo no le simpatiza parte de lo que hace Milei? Porque no le gustan las ley base, Leandro. Ajá. Que le voten la ley base, que le voten el ajuste fiscal sostenido en el tiempo, que básicamente que su bloque de diputados y senadores sea más grande. Claro. ¿Por qué no es más grande? ¿Qué es esto? No. Y muchas otras cosas. Básicamente, uno de los argumentos del fondo, además de todo lo que dijimos hasta ahora, que tiene que ver con la falta de un plan hacia adelante, es que la política se ordene en relación al programa económico. Entonces, al fondo no le sirve un ajuste fiscal violento, que no se pueda sostener en el tiempo, y que no tenga un esquema cambiario que haga que pueda pagar la deuda esos pesos que junta. O sea, el Fondo Monetario, tradicionalmente, todos los programas del fondo piden dos cosas: que juntes pesos por parte del Estado y después que junte los dólares para pagar la deuda. Claro. Entonces, y eso fue así siempre. O sea, el fondo está en desacuerdo con todo el plan económico. Vos me decís, no, vos decís el ajuste fiscal, bárbaro. Sí, está bueno, pero eso es una parte del plan, no es todo el plan. Exacto, es cero. Vos tenés que hacerlo sostenible en términos políticos. Vos acordate de los 90. Te acordás muy bien. Sí, claro. En donde el fondo decía, no, pero pará. Esto lo tiene que votar el Congreso. No, pero pará. Sí, que lo vote el Congreso. No, y esta reforma que la vota el Congreso. Claro. No, ¿cómo que la vota el Congreso? No, Congreso. Esto es medio lo mismo en un punto, ¿sí? Claro. Los programas se tienen que sostener en el tiempo y eso es dificultoso. Y eso implica mucha muñeca política, muchos consensos en relación a lo que se está haciendo. Y hay una parte de eso que es la discusión que está viendo. Claro. Sí, yo te decía lo de la recesión porque... en paralelo con semejante nivel de caída de la actividad, cualquier cabre que vos cortás mal, esto va para peor, digamos, porque uno ve números ya bueno, ustedes lo verán en su consultora, vos ves números de junio y la perspectiva de julio y decís, che, esto no está parando. O sea, es increíble porque además las caídas son grandes, pero pareciera que en algunos sectores se está intensificando la situación de crisis. Es increíble hasta que no es increíble, sí. No, pero digo, yo nunca vi números así, acá, al menos en lo que yo viví como parte de un análisis consciente. No vi números tan fuertes. Mira, yo tengo una hipótesis hace muchos años. Muchos no, 2019. Yo analizando paritarias, siempre, toda mi vida no, pero desde hace 20 años que analizo paritarias, 15 años, especialista, me gustó el tema, me gustó mucho. Y nosotros lo usamos mucho en la consultora porque cruzamos las paritarias con el resto de las cosas. Una de las cosas que tienen las paritarias es que los salarios se fijan por un tiempo. Sí. Entonces te permite ver si hay mucha inestabilidad o no. Es decir, si vos podés fijar durante mucho tiempo ese precio que es el precio del salario, que es lo que nos da de comer a todos, ¿no? Entonces decís, che, ¿qué pasa con esto? Y mira, lo que vi en 2019 no lo había visto nunca hasta ese momento. Desde 2003 no vi. ¿Qué es lo que no vi? No vi que se acorten tanto las paritarias. En 2019 las paritarias en algunos sectores fueron trimestrales. Eso, ¿sabés cuándo fue la última vez que pasó? 1989. Hacía 20 años que no pasaba eso. ¿Sí? Más, 30 años que no pasaba eso. Entonces ahí se me prendió una alerta. Dije, acá estamos en un proceso muy diferente a lo que vivía Argentina en estos últimos años. Y claro, todos me decían, no, bueno, pero son las paritarias, el resto no, esperá, que no sé cuánto. Entonces sí. Mira, yo estoy viendo, esto es complicado. Vino la pandemia, se frenó todo y de repente volvió el proceso de vuelta. Y todos diciendo, no, porque la inflación no sube tanto. Inflación de 300% tenemos en este momento. Entonces vos me decís, che, esto no lo vi. No, sí.
tenés que ir a 1989, tenés que ir a 1986, tenés que ir a 1984. Ahí aparecen, en esos años, números que en algunos aspectos, no en todos, son bastante parecidos. ¿Cuál es justamente el eje ordenador de la discusión? El problema inflacionario que no se termina. Está bien, está bien. Te quiero hacer una última. Se está discutiendo el tema del impuesto a las ganancias, ahí el retorno. Y la verdad que a mí me parece que es un tributo válido para cobrar. Esto me ha traído una serie de problemas de discusiones porque yo creo que al fin y al cabo paga el que puede pagar. Después discutamos si las escalas están bien, yo creo que están mal, pero no importa, el modelo conceptual es eso. Ahora, ¿qué posición tenés vos sobre esta discusión que se está dando de la cuarta categoría sacada? Ahora vuelve la cuarta categoría. Un análisis más político y económico de esto. Yo creo que la discusión del impuesto a las ganancias estuvo muy toqueteada, muy complicada, muy complicada. Creo que forma parte de dos despelotes. Hay tres, si se quiere. Uno es qué esquema tributario quiere nuestro país, qué nivel de consenso tiene eso, quién tiene que pagar impuestos y quién no, y qué servicios públicos tenés y cuáles querés tener y cuánto querés pagar por eso. Ese es un primer aspecto, ¿sí? Hay una frase conocida e interesante que es que nosotros queremos tener los servicios públicos de Suecia, pero queremos tener la presión tributaria del Congo. Entonces, claro, querés tener impuestos del Congo con servicios públicos de Suecia. Bueno, acá hay un quilombo. El otro quilombo es quién los tiene que pagar y cuánto tiene que ser la presión tributaria. Entonces, vos decís, bueno, el problema es que el IVA pesa mucho y los impuestos indirectos al consumo pesan mucho, pero cuando vos querés imponer impuestos a los ingresos tenés despelote. Y sí, tenés despelote que es que, bueno, los que más ganan tienen que pagar más. Sí. El impuesto a las ganancias es eso. Ahora, ¿dónde se empasta un poco la discusión? Y esto lo vi muy de cerca en el Congreso hace unos años, es que, bueno, que lo que tenés que hacer, una de las cosas que tenés que hacer es subir las escalas altas, mover las escalas. Cuando vos movés las escalas y haces que los de abajo paguen nada o muy poquito, el impuesto a la ganancia deja de recaudar, entonces tenés que subir las más altas. Y cuando subís las más altas, no podés. Claro. Y después aparecen sectores que no pagan ganancias, que dicen, no, yo no puedo pagar ganancias. Y no se puede porque esto y por lo otro. Y ahí tenés otro despelote. Porque vos decís, bueno, yo quiero mejorar este impuesto, porque quiero que, mirá, los primeros que empiezan a pagar impuestos que paguen muy poquito. Que paguen muchos, pero muy poquito. Y ahí tenés el despelote de quién paga y cuánto, y cuando querés subir arriba y querés meter a los excepcionados no entran. Entonces yo lo que digo es, mirá, la discusión del impuesto a las ganancias es, el impuesto a los altos ingresos está bien, ¿sí? Está bien que exista un impuesto así como el impuesto a los bienes personales mejorado, efectivamente, está bien que existan ese tipo de impuestos. Los esquemas tributarios de los países más desarrollados, parecidos al de Argentina, es decir, que tienen una protección social grande, ¿sí? Temas de educación pública, salud pública, jubilaciones extendidas, asignaciones familiares extendidas, son esquemas que tienen importantes impuestos progresivos, como el impuesto a las ganancias. Ahora, hay que mejorar una serie de cosas del impuesto, sí, efectivamente, tenés ahí problemas, ¿sí? Además de todos los problemas del mercado de trabajo, etcétera. Sí, después ahora el tema es que... Enquiloma la discusión, ¿no? Ahora también el tema es que le tenés que explicar a los que antes no pagaban y ahora van a tener que volver a pagar, que van a volver a pagar, en una recesión donde ya los ingresos están totalmente raleados, digamos, es un golpazo. Exacto, Leandro, acá la discusión por eso, acá la discusión no es la restitución del impuesto a la ganancia, sino es la caída nominal en el marco de la caída real del salario. O sea, hay sectores que van a tener caídas muy grandes del salario real, que combinan la inflación con la caída de lo que cobran todos los días. Entonces, ya se complica. O sea, las reformas tributarias se hacen en expansiones, ¿no? En el marco de programas ultra recesivos. Por eso digo que este programa económico tiene grandes dificultades. Está bueno eso que vos decís, porque en general la discusión siempre, cuando hay un periodo de crisis en Argentina, al menos del lado del sector privado, es si vos me modificás cuestiones impositivas, esto camina. Vos decís que no, que en realidad eso se tiene que analizar una vez que la economía ya esté más o menos en marcha. Mira, los momentos de crisis en general, y eso es bien de la política, las reformas económicas ocurren en grandes shocks. Claro. Cuando no se entiende nada, cuando hay que votar muchas cosas. Claro. Eso, las grandes reformas ocurren cuando, son tantas cosas que hay que votar que y de repente se cambia un impuesto enorme. ¿Sí? En el marco de muchas cosas. Es parecido a lo que está pasando. Eso pasa siempre. Ahora, cuando la economía crece, en realidad ese es el momento. Entonces decir, bueno, pará, de todo esto que está creciendo la economía, ¿por qué no repartimos de esta forma? Esa es la lógica económica, en donde vos decís, bueno, el ingreso real creció tanto, entonces los que más crecieron y más ganaron
dan un poco más que los otros, entonces haces esto, lo otro, y lo financias de una forma piola, etcétera, haces un fondo de infraestructura, un fondo de salud, un fondo de educación, etcétera, etcétera. Ahora, en el marco de un ajuste fiscal, y te digo, esperá, esto es recaudatorio, esto es un problema, ojo con esto, fíjate, no, bueno, esta reforma, de vuelta, el ajuste fiscal es muy, muy grande, no hablamos mucho de eso, el ajuste fiscal es muy grande, hay caídas de la infraestructura de niveles que eso sí no se vieron nunca, o sea, ningún gobierno ajustó la infraestructura como este gobierno. Entonces, hay cosas que están pasando que, bueno, decir, tiene impuesto a la ganancia, pero en un marco de un ajuste muy, muy grande. Obvio. Federico, un placer como siempre, te agradezco la gentileza de haber atendido. Un abrazo y gracias por llamar. Federico Pastrana, economista, interesante, un paneo general sobre la cuestión económica. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Bueno, muy bien, ya nos quedan pocos minutos, pero vamos a aprovechar para escuchar lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Se está debatiendo el proyecto de ley bases que viene con cambios del Senado. Está hablando en este momento Nicolás Mayoraz, que es santafesino, diputado de La Libertad Avanza. Y las partes acuerdan, por iniciativa del senador Mayans, que no podían tratarse porque ya había sido rechazado todo el título. Y el presidente Abdala dice entonces, señores, el título ha sido rechazado por completo, le corresponderá ahora a la Cámara de Diputados decidir si insiste o no insiste. Más claridad que eso, imposible. Evidentemente, se intenta judicializar la cuestión y es lamentable que quienes se ven derrotados en este ámbito legislativo, en este ámbito parlamentario, pretendan judicializar la política como están anunciando y amenazando ahora. Y mucho peor que lo hagan tratando de involucrar a los ciudadanos, a la ciudadanía que de buena fe espera una ley que le traiga a todos los argentinos los beneficios que estamos esperando desde hace años, no 6 meses, años. Entonces, señor presidente, como conclusión, debo decir que el texto es claro, la finalidad del artículo 81 de la Constitución es clara. Esta Cámara es la única intérprete. La Corte Nacional va a tener que decir lo mismo que dijo en el caso Barrick. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso, miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros. Sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Bueno, el dato de la semana tiene que ver con la inversión. La consultora Orlando Ferreres y Asociados dio a conocer el dato de inversiones del mes de mayo, que cayeron, inversiones reales en Argentina, 23,4%. Lleva desde que Milei es presidente una caída en todos los meses de la gestión. Es la primera vez que un gobierno en los primeros 6 meses tiene caída de inversión en todos los periodos mensuales desde que ha asumido el poder. Así que el dato es preocupante. Veremos si cambia un poco la perspectiva con el tema de la ley bases y el RIGI. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita.
Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso, miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Muy bien, amigos, así hemos llegado al final. Los vamos a estar esperando aquí el próximo jueves en Bien Argento a las 15 puntuales. Que tengan un buen fin de semana, así se dice. Chau. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad que te da una cuenta 100% online y gratis. ¿Y cuando me baje Web, habrá señales? No diré nada, pero vas a ahorrar hasta 50% en tus compras y hasta 10.000 pesos de devolución por mes. ¿Gratis online, 50% off y 10.000 pesos de arriba? Dije que no diré nada, pero sí, descargala hoy de tu store y empezá a hacerla simple. Hacela web. Promoción válida en la República Argentina hasta el 15 del 8 de 2024. Para ver topes, vigencias, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta en www.web.com.ar. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Descarga la tarjeta Soy Tigre en tu celular. Ya son más de 500 los comercios adheridos en todas las localidades. Disfruta descuentos en indumentaria, gastronomía, supermercados, entretenimiento, farmacias y mucho más. Entra en www.soytigre.gov.ar y empezá a vivir la experiencia. Tigre, municipio. Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar. Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad para que puedas hacerla bien estés donde estés. Con Web tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Ahorra hasta 50% en tus compras todos los días y aprovecha un montón de descuentos. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias, recargar la SUBE y mucho más. Descarga Web en tu celu. Hacela simple, hacela web. Ingresá a www.web.com.ar para conocer los términos y condiciones de uso de la billetera digital Web. Comisión de apertura de cuenta Web, mantenimiento de la cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada.